Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para continuar con nuestro curso Historia de México en sus 62 transformaciones. Hoy vamos a ver la lección número 10, que se refiere al primer virreinato de la Nueva España. Si te gusta este video, al final de ahí no puedes darle un clic para suscribirte a mi canal Carlos de Jesús Pimentel, para que te siga enviando las más de 70 lecciones de historia de México, la verdadera historia de México, la detallada historia de México. En este curso no vamos a hablar, como siempre, de la independencia, de la conquista, de la reforma, de la revolución, y ya. No, son 62 transformaciones importantes que ha tenido lo que hoy es México, pero ya lo podemos considerar como la historia de México desde el inicio que llegaron los primeros pobladores. Ya como México, son más de 40 etapas o transformaciones relevantes. Transformaciones por cuestiones políticas, por cuestiones militares, por cuestiones culturales, por cuestiones espirituales o religiosas. Son grandes etapas de México, todas importantes. Unas van a requerir más tiempo de explicación, porque duraron más tiempo con más sucesos. Otras requieren menos tiempo de explicación porque fueron más breves, pero son etapas o transformaciones porque transformaron y afectaron la vida nacional, la vida general de lo que hoy es, México. Fue México y hoy es México. En esta lección número 10, o transformación número 10, que se llama Primer Virreinato de la Nueva España, vamos a verla, pero primero vamos a ver rápidamente hasta el momento las 9 etapas, y con esta va a ser la 10, las 9 etapas o transformaciones que ha tenido México. Las voy a mencionar rápido porque en las lecciones anteriores lo he dicho, he dado las lecciones o clases o sesiones anteriores de la 1 a la 9, de la 0 a la 9. Ahorita voy a decir cuáles han sido las primeras 9 transformaciones o etapas para pasar a la número 10. Primero, nomadismo, primeros pobladores de América y de México. Segundo, tribalismo, primeras aldeas o asentamientos humanos en lo que ahora es México. Tercero, las civilizaciones prehispánicas o prehispania preclásica, como la olmeca, maya, zapoteca y otras. Después, número 4, la prehispania clásica, como la civilización teotihuacana, chichimeca, totonaca, mixteca y otras. Número 5, la prehispania postclásica, con el imperio azteca, los toltecas, tarascos, tepanecas, acolhuas y otros. Número 6, la conquista de México por España, dirigidas por Hernán Cortés. Número 7, el imperio de Cortés, que sí fue una etapa, porque acabada la conquista, después Cortés estuvo del año 1521 al 1524, 3 años con su gobierno. Aunque era colonia de España, la forma en que actuó Cortés fue como un imperio de Cortés en México, aunque él era nombrado capitán general de la Nueva España desde España por Carlos V. ¿Sí? Número 8, gobierno de los oficiales reales. Cuando termina Cortés,
oficiales reales de 1524 a 1527, al año 1527, ya lo expliqué en la sección anterior. Y número 9, gobierno de las audiencias reales. Reales se refiere a realeza, no a realidad. Oficiales reales, o sea, de la realeza, y audiencias reales de la realeza, del año 1527 al 1535. Aquí quiero aclarar que cometí un error, un descuido, porque sí lo sabía. Cuando di la sesión anterior de audiencias reales, dije que, inclusive lo noté, del año 1527 al 1531, me equivoqué. Error, porque sí lo sabía. Es de 1527 a 1535, del año 1527 al 1535. Ahora vamos a pasar a los virreinatos. Anteriormente la Casa de Austria y España nombraban a los que estaban gobernando y conquistando lo que ahora es México, le llamaban capitán general. Así fue designado Hernán Cortés capitán general de la Nueva España. Luego les llamaron a los de oficiales reales y de audiencias reales como capitanes o gobernantes de la Nueva España. Pero en cierto momento ya España, la Casa de Austria a través de España, o España con la Casa de Austria, considera que la Nueva España es una colonia de España. Por lo tanto, el rey de España, que fueron varios, nombran virreyes, o sea, el rey nombra virrey. El virrey en la Nueva España le van a llamar al gobernador de la Nueva España, le van a llamar virrey, puesto por el rey de España. Y hubo 62 virreyes en la Nueva España, a través de 10 virreinatos, según quién era el rey de España que ponía a los virreyes. Este periodo del virreinato duró casi 300 años. Exactamente duró 286 años. Pero en lo que España aceptaba que realmente ya México se había independizado, pues vamos a llegar fácilmente a los 300 años. Bueno, vamos a continuar con la lección de hoy. Esto fue un repaso. El primer virreinato de la Nueva España, siendo rey de España y de la Casa de Austria, Carlos I. El rey era Carlos I. Carlos I. Honor que me hacen porque yo soy Carlos. Perdón, es una broma. Tal vez le da muy buen gusto, pero primer virrey de la Nueva España, siendo rey de España o gobernador de España, Carlos I. Carlos I nombra. Bueno, este primer virreinato duró del año 1535 al año 1564 y hubo 2 virreyes. El primer virrey de la Nueva España fue a don Antonio de Mendoza, que duró de su gobierno de virrey del año 1535 al año 1550. El segundo virrey de la Nueva España, dentro del primer virreinato dirigido por Carlos I, el segundo virrey que nombró Carlos I fue Luis de Velasco, que duró su virreinato del año 1550 al año 1564. ¿Cómo fueron estos virreinatos? Bueno, en el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, del año 1535 al año 1550, básicamente tuvo varias encomiendas del rey de España. Era la evangelización cristiana de los indios, así le llamaban a los nativos del antiguo México, o sea, los prehispánicos. Yo los voy a llamar como los llamaban. Yo no digo que fueran
indios en forma despectiva. Pero así los consideraban. La evangelización cristiana de los indios. O sea, nos trajeron, es algo que yo agradezco a España, que nos trajeron al Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. Yo lo digo, el curso de historia, de ciencia social, pero yo, como cristiano católico, doy gracias a España que nos trajo la enseñanza de Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Porque yo no me hubiera gustado tener como Dios al que tenían los aztecas, a Huitzilopochtli, Dios de la guerra. No, Jesucristo es el Dios de la paz y el amor. Huitzilopochtli era el Dios de la guerra en los aztecas. Por eso yo agradezco que España haya venido a conquistar a México, a los aztecas, para imponernos a Jesucristo nuestro Señor. También nos trajo a todos los grandes literatos de España, como Miguel de Cervantes Saavedra. También nos trajo la ciencia que en Europa ya se había desarrollado, como la astronomía con Nicolás Copérnico, muchas cosas. Entonces agradezco eso, aunque haya habido cosas que no nos gustaron de la conquista, pero en sí fue para mí un beneficio que haya llegado a España. Aunque se enojen algunos mexicanistas, porque yo no soy mexicanista, yo soy mexicano y quiero a México, pero hay que reconocer, desde mi punto de vista, este logro de habernos traído a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, si creemos en Dios Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Primera misión era la evangelización cristiana de los indios, junto con el primer obispo que llegó a México, que era Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga fue, lo vamos a ver en otra etapa, otra transformación, el que recibió a Juan Diego, al que le demostró Juan Diego que la Virgen de Guadalupe se le había aparecido. Pero eso lo vemos después en otra lección. Segunda encomienda que le hacía el rey Carlos I al virrey Antonio de Mendoza, la repartición de tierras a los conquistadores españoles. Tercero, el impulso de los nuevos trabajos que trajeron los españoles. Cuarto, la primera imprenta de México, continuar con la primera imprenta de México, que es otro gran logro para mí que hayan traído de España, la imprenta, a los libros, hacer libros. Siguiente, Antonio de Mendoza fundó el Colegio Santiago de Tlatelolco para la educación superior. No sabemos cuál era la educación superior, pero se supone que eran estudios para ser profesionistas de alguna forma. Siguiente, Antonio de Mendoza fundó Valladolid, hoy Morelia. Y siguiente, inició la acuñación, o sea, elaboración de monedas, de las primeras monedas en América y la Nueva España. La creación de las primeras monedas, o sea, la acuñación de las primeras monedas. El rey Carlos I de España envió a don Antonio de Mendoza al Perú a aplacar las rebeliones indígenas que había de los incas, y murió allá en España. Al enviar a don Antonio de Mendoza al Perú a apaciguar las rebeliones y las luchas entre españoles y nativos incas, nombró como segundo virrey de la Nueva España a Luis de Velasco, que gobernó como virrey de 1550 a 1564. Algunas de las cosas que hizo Luis de Velasco fue que liberó a 150,000 indios de trabajos arduos y pesados, en la minería, les dio el trabajo, pero los liberó de cargas muy pesadas. Siguiente, fundó el hoy Durango, la ciudad de Durango. Creó el primer concilio provincial de México en apoyo a la iglesia, porque trajeron a la iglesia cristiana católica.
en apoyo a la iglesia o el clero. Luis de Velasco murió en el año 1564, fue hasta cuando llegó su gobierno de virrey. Y aquí tenemos el primer virreinato de la Nueva España, siendo rey de España Carlos I. Si te gustó este video, vuelvo a decir lo que dije en la sesión pasada, quiero mucho a México. Las tradiciones mexicanas son muy valiosas, muy bellas, muy importantes, pero no voy a estar en contra de España por haber llegado a México, porque lo que no podemos juzgar las cosas con los criterios de hoy, con lo que pasó hace 500 años. ¿Por qué? Porque el mundo era diferente y en ese tiempo había muchas conquistas. Todos los pueblos y países del mundo han sido conquistados por otros, todos. No hay uno solo que haya nacido sin la conquista, que yo sepa. O casi todos fueron conquistados. Y en aquellos tiempos eran otros parámetros, otras nociones de la historia que se aplicaban. Considerar ahora con criterios de hoy lo que pasó hace 500 años es anacrónico, es retrógrado, es ir contra la integración del mundo total. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que critican y le piden disculpas a España, porque eso es una aberración. Lo que pasó hace 500 años o más no se puede valorar con los criterios de hoy, que hoy está la ONU, están los derechos internacionales y muchas cosas. Que por cierto, en 1536 España habló de eso, de la conquista, y cuando cometió algo que no, pues comentó eso, que no, pero que la evangelización que trajeron de Cristo y lo que ya dije, fue buena, fue buena. Pues si te gusta este video, nuevamente dale un clic en suscribirte a mi canal Carlos de Jesús Pimentel para mis cursos de Historia de México y también mis cursos de Astrología, Psicología, Religiones, Ética y Moral, Costumbres y muchos más. Y de mis videos que envío de deporte, arte, ciencia, religión, política, literatura, filosofía, de mi sistema CISATUN, o Sendero Espiritual que fundé, y muchas cosas más. Muchas gracias.